diciendo que estamos en Lucas, en el capítulo 7. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Padre, añade bendición a tu iglesia y a toda persona que escucha esta palabra, en el nombre de Jesús. Tomen su asiento. Estamos hablando de que Jesús, Él es Dios que visitó la tierra, ese es Dios en persona. En el capítulo de hoy veremos sus credenciales. Dice la palabra que Él terminó de hablar y dijo en el capítulo 6, la persona que escucha mi doctrina, mi declaración doctrinal, que me cree de verdad, esa persona va a poner en práctica la palabra que escucha. Esa persona es como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cuando vengan tormentas, porque de hecho van a venir, cuando vengan problemas, esa persona, su casa no se le cae. Pero el que fabrica la casa simplemente oye la palabra de Dios y se le olvida, no la pone en práctica. Ese está fabricando sobre la arena. Cuando viene una tormenta, rapidito se le lleva a la casa. Así que nosotros seamos oidores, practicantes de la palabra de nuestro Dios. Y cuando Él terminó de decir su discurso de su doctrina allí en el llano, en la llanura, entonces terminó y entró en la ciudad que Él hizo sede. El capítulo 7, versículo 1, sede, Capernaum, preciosa. Y allí estaba el siervo, un esclavo. La palabra siervo es muy light para nosotros. Debemos saber que había muchísimos esclavos en aquel momento, y los esclavos no tenían que ver con el color de la piel. Era que los romanos habían hecho esta atrocidad de tener esclavos. Y por cualquier cosa los esclavos no tenían valor ninguno. Entonces, este es un esclavo de un centurión. La palabra centurión significa el que está por sobre 100 soldados. Tiene 100 soldados a su mando. Pero hay algo curioso, es que en la Biblia, cuando Jesús habla de centuriones o cuando se habla de centuriones, todos fueron centuriones de un buen corazón. Este es uno de ellos. Y dice el versículo 2, el siervo, tradúzcase también el esclavo del centurión, que a quien éste quería mucho. Y ustedes saben que la gente no quería a los esclavos. Les daba igual caerles a golpes, los podían matar a golpes, los podían vender, los podían cambiar. Este lo quería mucho, pero estaba enfermo y a punto de morir. No solamente enfermo, estaba grave. El versículo 3 dice, lean conmigo, cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Yo quiero que ustedes sepan que cuando alguien oye hablar de Jesús, algo va a suceder. Porque Jesús no es simplemente un político, Jesús es Dios que vino a la tierra. Digan gloria a Dios. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús,
Entonces él dice, vengan, pero noten ustedes por favor versículo 3, le envió unos ancianos de los judíos. Esto no es cualquier cosa. Los ancianos, ellos eran los líderes de los judíos. Los ancianos son los que formaban, por ejemplo, todo el gobierno prácticamente de ellos. Había 70 de ellos que eran jueces. Y así, quisiera expandirme, pero no puedo por razones de tiempo. Pero envió unos ancianos de entre los judíos. No olviden que este hombre era un romano, un gentil, y tiene a su cargo a soldados romanos. Esto era una cosa que estaba a favor de Roma, pero ahora los ancianos de Israel, él les envía a rogarle a Jesús que viniese y sanase a su siervo. No sabemos cuántos ancianos llegaron, pero fueron más de uno y llegaron rogándole al Señor que viniese a sanar a un esclavo. Y a mí me gusta esto, porque nosotros hacemos diferencia entre la gente, pero Jesús no hace acepción de personas. Digan gloria a Dios. Y este centurión sabía las características del temperamento, de la personalidad, el carácter del Señor Jesús. En el versículo 4, ellos vinieron, los ancianos, a Jesús y le rogaron con solicitud. Más o menos sería así: por favor, ven, sí, por favor, anda, que tenemos este centurión tiene un hombre, un esclavo que está muy enfermo, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Digno porque ha hecho cosas a favor de los judíos. Es necesario que tú hagas eso, porque el versículo 5, porque ama a nuestra nación. Y yo les voy a decir una vez más a ustedes, quien ame a Israel es una persona a quien Dios bendice. Y yo no les puedo decir a ustedes que todos los judíos, todos los israelitas son todos un pancito dulce. No, la Biblia dice claramente que a lo más vil del mundo vino Dios. No les puedo explicar lo que está pasando con Palestina. No puedo meterme en la política de entre ellos. No sé si son muy buenos lo que están haciendo. No estoy hablándoles de esto. Lo que les quiero decir es que quien ama a Israel califica para ser bendecido por Dios. Y quien maldice a Israel, Dios lo maldice a él. Es una palabra de promesa que Dios le dio a Abraham. Y nosotros somos gente de promesa, gente de pacto. Digan gloria a Dios. Dice, ama nuestra nación, y además nos edificó una sinagoga. Las sinagogas no existían hasta que se llevaron cautivo a Babilonia a los judíos. Entonces, estando allá, ellos hacían sus sinagogas porque ya no tenían templo. Ahora este hombre, este centurión, tuvo recursos, parece ser influencia, lógicamente, no de su propio dinero, de su propio peculio, pero él sacó dinero para hacer algo que era súper caro, una sinagoga. Y él dice, por favor, bendícelo porque él ama a nuestra nación. Y además nos edificó una sinagoga, versículo 6. Y Jesús, me encanta, y Jesús fue con ellos. Digan, gracias, Señor. Enseguida se fue con ellos a curar a un esclavo. Jesús no hace acepción de personas. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, ya iba llegando, no sabemos cuán lejos era. Yo te puedo decir a ti ahora que quien vive en Plantation, quien vive en Fort Lauderdale, quien vive en otra ciudad de aquí, en Laurel Hill, que le tomó a lo mejor 5 minutos para llegar aquí, o media hora, o 40 minutos. Si tuviera en estos días caminando por los caminitos que ellos caminaban, le toma 4 veces, 10 veces más el tiempo, además el peligro en el camino, además lo quebrantado del camino, los pedregales, los ladrones, los animales, todo lo que había. ¿Me están siguiendo? Pero Jesús caminó y fue con ellos. Pero cuando no estaba ya lejos de la casa del centurión, el centurión envió a él a unos amigos. Dice el versículo 6, diciéndole, Señor, mire, le mandó a decir, Señor, mira, no te molestes. Dice nuestro centurión, nuestro jefe, que no te molestes. Dice él, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, porque así era como decía la gente. ¿Qué judío y qué rabino va a entrar en la casa de un gentil? Eso nunca se ha visto. ¿Cómo puede un rabino entrar en la casa de un gentil? Dile que yo entiendo que él es un judío y un rabino, y yo no me merezco el que él venga a mi casa. Que no venga, díganle que no venga. Por lo que ni aún me tuve por digno, versículo 7, de venir a ti. Ni siquiera yo me acerqué a ti, te mandé gente. Pero eso sí, aquí está la palabra. Di la palabra
y mi siervo será sano. Digan gloria a Dios. Él dice, yo no quiero que vengas porque no soy digno ni siquiera yo de verte, pero yo sí sé que si tú dices la palabra, mi siervo será sano. ¿Alguien puede creer eso en esta hora? Alguien puede enviar palabra de salud a su familiar. En el nombre de Jesús enviamos palabra de salud y restauración mental, física. En el nombre de Jesús a toda persona que está en agonía de enfermedad. En el nombre de Jesús ministramos salud a cada célula. En el nombre de Jesús a nuestros países. Señor, tú dices la palabra y nuestra gente es sana en el nombre de Jesús. Pero él reconoce el porqué, el versículo 8. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Yo sé lo que es esto. Yo sé que cuando tú dices la palabra, tú estás comandando a una legión invisible de enfermedades, a espíritus malignos que enferman a la gente. Estás comandando aún a los parásitos que son invisibles en el mundo natural. Con el microscopio tú puedes ver lo que causa el cáncer. Con el microscopio tú puedes ver lo que causa las gripes, los virus. Nosotros así no vemos nada, despedimos una sustancia y sabemos que se contagia, pero esos son seres vivos, invisibles, son numerosos y son los que enferman. Pero a esos parásitos y a esos microbios hay un espiritico chiquitico que le da vida. Y el Señor dice, yo sé que tú le ordenas a esos espíritus de vida que salgan de esos cuerpecitos microscópicos y tienen que irse de allí y la persona se sana. Digan gloria a Dios. A mí me gusta esto. Me gusta porque el hombre está entendiendo lo que se llama autoridad. Yo sé que yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ven y va. Al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Eso yo sé. Qué bonito es organizarse de esta manera. Que todo el mundo sepa lo que es andar bajo autoridad. Y yo quiero que ustedes también reconozcan la palabra autor. Autor. Por ser el autor de todo, Él tiene toda autoridad. Digan gloria a Dios. Al oír esto, el versículo 9, Jesús se maravilló de él. Y no es la única vez que esto sucede. Se maravilló también de otra persona. O Jesús se maravilló de él, del centurión, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, vean conmigo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe es la llave al mundo sobrenatural. La fe, dile a alguien, la fe es la llave. La fe es la llave. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Digan gloria a Dios. Yo creo en el nombre de Jesús que nosotros podemos oír testimonio de gente que ha sido sanada en sus lugares, porque hemos dicho la palabra de fe esta noche, en el nombre de Jesús. A mí me encantaría quedarme en este episodio porque me encanta. Pero hay otro que debemos hablar. Y entonces, al regresar a casa, encontraron que el que estaba enfermo ya estaba sano. Pero el versículo 11 dice, leamos juntos. Aconteció después, no sabemos cuánto tiempo, que él iba a la ciudad que se llama Naín. E iban con él muchos de sus discípulos. Estos no son nada más los apóstoles. Y una gran multitud. Hagamos diferencia entonces entre los discípulos y la gran multitud. Hay gente que es de multitud, pero no es discípulo. Ellos escuchan la palabra, pero no la siguen. Ellos son creyentes, pero no discípulos. ¿Me están siguiendo? Entonces, iban a una ciudad llamada Naín. Creo que está en el mismo condado, por usar un término nuestro, la provincia de Galilea. Versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, porque las ciudades eran amuralladas, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Esta mujer tuvo un solo hijo. Además, el esposo se le murió. Esta mujer era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad de Naín. Se encuentran dos multitudes, la multitud que iba con él y la multitud que salía de la ciudad de Naín en el entierro. Y cuando el Señor la vio, a esta mujer viuda, se compadeció de ella. Digan gloria a Dios. Dios tiene algo especial con las madres. Dios tiene cosas especiales con las madres.
Ustedes mamás pueden clamar a Dios por los hijos porque Dios tiene algo especial con las mamás. Y le dijo, no llores. Pero sería muy cruel decirle a alguien que no llore cuando se le murió a alguien que ama tanto. Pero lo que pasa es que la compasión de Jesús no llega, no se queda en compasión. Él es el Todopoderoso. Él es Dios pisando la tierra. Él es el génesis de la vida. Él es la vida misma. Digan gloria a Dios. Él es el eterno. Así que Él sí sabe qué hacer. Y acercándose, mire, hizo algo que ningún judío haría. Y muchísimo menos un rabino. Los féretros lo llevaban era simplemente una camilla donde llevaban a enterrar a la persona el mismo día que se moría, porque no había ninguna cosa para preservarlo, lo enterraban inmediatamente. Y tocó el féretro, digan gracias Señor. Y los que lo llevaban se detuvieron. El Señor, me imagino la multitud, y Él dijo, un momentito, y tocó el féretro, tocó la camilla. La tocó, eso no se podía hacer. Pero Jesús ha establecido que Él es el Señor del día de reposo, que Él es el que dio las leyes. Jesús ha dicho, yo he sido Dios, soy Dios en persona y sé bien lo que estoy haciendo. Tocó el féretro. Y dice la Biblia, acercando tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Le habló directamente al joven. ¿Dónde estaba este muchacho? ¿Dónde estaba? Porque él oyó la voz de la vida. ¿Saben? Donde quiera que él estaba, él oyó la voz de Dios. Entonces, se incorporó, se metió en el cuerpo. La Biblia no dice que reencarnó en otro. La Biblia no dice que se metió en una cucaracha. La Biblia no habla de reencarnación. La Biblia habla de que el espíritu de él mismo, el alma de él mismo, el corazón del hombre se volvió a meter en él, el que había muerto, y comenzó a hablar. ¿Qué diría este hombre? ¿Qué creen ustedes? Bueno, primero que nada, imagínense ustedes el espanto y los brincos que pegó la gente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he visto en algunos videos cómicos gente que hace pasar por muertos y se salen de la urna, y eso es un pavor horrible. La gente, imagínense ustedes el pavor, el terror que le cayó a la gente aquí, cuando el muchachito se sienta en el féretro y los que lo estaban cargando tuvieron que bajarlo y comenzó a hablar encima. Pero ¿qué dijo el muchacho? La Biblia hace silencio, por lo tanto haremos silencio. No hay nada que nos interese en este momento de lo que pasa allá. Me da a veces pánico cuando pienso, me da miedo cuando pienso que haya gente tan ligeramente que diga que ha tenido experiencias sobrenaturales, que ha visitado el infierno, que ha visto el diablo, que ha visitado el cielo, que ha visto a Dios. Puede ser, pero yo les voy a decir a ustedes una cosa, ni Lázaro habló lo que vio, ni ni la muchachita, la hija de Jairo, que lo vamos a ver en el capítulo 8, ninguno de ellos habló nada. Así que puntos suspensivos y nos remitimos a lo que dice la palabra de Dios. Esta es la palabra profética más segura. Mi respeto para quien tienen todas esas experiencias, mi respeto. Yo también he tenido experiencias sobrenaturales como esta. Una vez me vi fuera del cuerpo, otra vez aplaudí, veía mis manos aplaudiendo. Estaba acostada y veía las manos haciendo así, y era yo, pero yo no podía mover mi cuerpo, estaba fuera de mi cuerpo. Me ha pasado por lo menos 2 veces que yo recuerde. Yo sé que esto es real, pero yo no tengo ningún mensaje que traerle de ultratumba. ¿Me están siguiendo? Y sí les recomiendo, porque esto puede ser verdad, pero también pudiera ser no verdad. Tengan cuidado, porque la palabra fiel y verdadera es la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje que se trae de allá? Cuidado. Si no está filtrado, hay que filtrarlo por la palabra de Dios. Digan gloria a Dios. No sabemos que este muchacho habló. Y todos tuvieron miedo, el versículo 16 por supuesto, y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. ¿Y por qué decían que era un profeta? Porque Elías y porque Eliseo también resucitaron muertos, ¿se acuerdan? Pero eso sí, tampoco aquellos hablaron de nada del más allá.
El único que nos irradia luz del más allá es Lucas capítulo 16, y ahí vamos a llegar, donde el Señor habla del seno de Abraham, donde el Señor habla del rico y Lázaro. El salir del cuerpo es una realidad. Ahí es cuando la gente se muere, se separa del cuerpo y entra en un lugar. ¿A dónde? Eso lo determinas tú. Si crees en Jesucristo, directo tú vas al cielo. Si no crees en Jesucristo, por más buenota que haya sido, dice la Biblia que el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. Versículo 17, se extendió la fama de Jesús, de él, por toda Judea y por toda la región de alrededor. Quiere decir, Judea era la provincia del sur. Ahí la capital se llama Jerusalén y de ellos viene el nombre judíos, de allí, de esa provincia. Se extendió por toda Judea. Veamos ahora otras credenciales de Jesús. Estamos hablando de que Jesús es el Todopoderoso. Los discípulos de Juan, versículo 18, lo tenemos allí. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos, porque Juan también tenía discípulos, ¿se acuerdan? El versículo 19, y los envió a Jesús, a 2 de sus discípulos, para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el Mesías? ¿O esperaremos a otro? Estamos hablando de Juan el Bautista. Estamos hablando de aquel bebé que saltó en el vientre de su madre Elizabeth. Cuando Jesús, en el vientre de María y Elizabeth se saludaron y él saltó. Estamos hablando del que bautizó a Jesús. Estamos hablando de que estando en el río de Jordán, él decía, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él vio la Trinidad en acción cuando bautizó a Jesús. ¿Qué te pasa, Juan? ¿Eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el Mesías? Quiero decirles a ustedes que en momentos de crisis podemos nosotros humanamente llegar a este momento, y ustedes posiblemente lo han vivido. Jesús sabía que Juan estaba preso. Como profeta le dijo la verdad a Herodes. ¿Y sabe lo que hizo Herodes? Lo metió en la cárcel para quitarle la vida. Y tenía Jesús el poder de irlo, de abrirle la cárcel, como lo hizo después en el libro de los Hechos. ¿Podía el Señor abrir la cárcel y sacarlo de allí? ¿Sí o no? ¿Y podía por lo menos ir a visitarlo? ¿Sí o no? Jesús no fue a visitarlo. Jesús no llegó a la cárcel a ver a su primo, por demás primo. Jesús no llegó. Y esto te digo a ti, porque a lo mejor te decepciona alguien que tú esperabas que te diera, que tú esperabas que te admirara, que tú esperabas que te visitara, que tú esperabas que llegara y no llegó. Y Dios no va a hacer contigo como a ti se te antoje, porque ya estás bastante grandecito para poder superar todo eso, no en tu fuerza, sino en el poder de su fuerza. Vive lo que tengas que vivir. Le tocó a Juan en la cárcel. Y él decía, oye, qué raro, vale, que Jesús no ha venido para acá. Si yo estoy aquí metido en esta cárcel y él sabe que me van a matar a mí. Bueno, entonces vayan a preguntarle si es él. Le entró la duda. Y cuando estás en medio de crisis, nos entran dudas. Es humano. Y tú dices, Dios mío, a mí me ha pasado, Dios mío, por favor, ayúdame. Yo no sé dónde estás tú. ¿Por qué me está pasando a mí esta broma? ¿Qué es lo que pasa? Tú no eres el único, tú no eres la única. ¿Hay alguien aquí que sabe de lo que yo estoy hablando? ¿Alguien le ha pasado así? ¿Sabe que de repente tú dudas de que el Señor te ordenó? Tú dudas de que Él está contigo porque no te salen las cosas como te deberían salir. Pero escúchame, aquí está el mensaje para ti, Juan. Juan de los Palotes. Oh, Juanita bonita. Escucha, Juan, escucha. Versículo 29. Cuando pues los hombres vinieron a Jesús, a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, lean conmigo, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Era verdad lo que me dijiste, Señor, o no? ¿Estás conmigo o no? En esa misma hora, ¿qué hizo Jesús? Lean conmigo. Sanó a muchos de enfermedades y plagas. Hay enfermedades y hay plagas. Los sanó. Y de espíritus malos también. Sanó enfermedades, plagas y espíritus malos. ¿Y qué más? A muchos ciegos les dio la vista. Ay, me encanta esto.
porque esta es una de las credenciales del que había hablado el profeta Isaías en el capítulo 61, en el capítulo 35, de que cuando viniera el Señor, Él iba a hacer cosas como esta. Versículo 22, respondiendo Jesús, les dijo a los dos discípulos: id, váyanse, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Esto no es cuento. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Toda la gente que tenga un espíritu pobre se les anuncia el evangelio. Los que dicen no, yo sé, no aceptan nada. Eso es el capítulo anterior. Los que quieren saber, ellos escuchan el evangelio. Y yo les voy a decir a ustedes, estas son credenciales escritas por Isaías. Pero el versículo 23 está un mensaje para ti y para mí hoy. El Señor le mandó a decir a Juan esto, lean conmigo en voz alta: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Yo tengo mi agenda, dice el Señor, sé lo que estoy haciendo, no me tienes que decir lo que yo tengo que darte o a darte a ti o hacerte, soy Dios. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Mire, tú puedes tropezarte con quien quieras, búscale pleito a quien tú quieras, habla mal de quien, pero de Jesús no. ¿Tú me estás siguiendo? De Él no te decepciones de Jesús, no te decepciones de Jesús, aunque tu petición no haya sido contestada y aunque no veas lo que tú quieres ver, no te decepciones de Jesús, porque tú estarías peleando, chocando contra algo que te está desbaratando a ti, y Él queda bien. Él no se va a romper por tu error, Él no se va a romper, Él no le va a pasar nada. Si chocas contra Él, el afectado eres tú. Digan gloria a Dios. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir Juan a la gente. A mí me gusta esto porque cuando él habla de la gente, él habla bien bonito. De Natanael dijo: he aquí un hombre, un verdadero judío, un verdadero israelita, en él no hay engaño. De Natanael. Ahora miren lo que dice de Juan a la gente. Porque claro, como habló tan así, tan fuerte con los discípulos, era como decir, wow, la gente, wow, ¿qué le pasó a Juan? Juan se descarrió. Hey, respeta, peta. Tú no sabes qué le está pasando a Juan. Tú no sabes lo que le está pasando a nadie. No juzgues. Por si acaso Jesús se refiere de él a la gente, le dice: ¿y qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento, es decir, un hombre que se lo lleva una doctrina para allá, otra doctrina para acá, una iglesia para allá, otra iglesia para acá, que un día está aquí y otro día está allá, un día piensa una broma y otro día piensa la otra, un día se casa, el otro día se divorcia. No, este no es así. Este hombre sabe dónde está centrado. Juan el Bautista no era una caña llevada por ningún viento, y el Señor lo dijo. ¿Sabían ustedes que posiblemente en este momento, cuando Juan está preso, los padres ya estaban muertos porque eran ancianos cuando lo tuvieron? Él no tenía a nadie. ¿Me están siguiendo? Pero era un hombre que él, aunque tuvo ese bajón de su fe, y aunque tuvo preguntas como tú y yo tenemos, Jesús dijo: este no es un hombre que se deja llevar por cualquier viento. Y yo estoy aquí para decirte que seas firme en tu fe. Yo estoy aquí para decirte que no te dejes llevar por todo viento. Digan gloria a Dios. Versículo 25. Lean conmigo. Mas que salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. O sea, ustedes no van a ver de Juan una persona que le llame la atención. Nos gusta mucho vestirnos bonitos y con las marcas de los últimos para llamar la atención. Estaba hablando con alguien hoy acá que me decía que hay imitaciones, por ejemplo en Colombia, en China también, de las marcas. Entonces cuando la gente te ve, creen que es un Rolex y luce como un Rolex igualito. Una cartera, me dijo los nombres, pero no me lo sé, de las marcas carísimas. ¡Wow! Esa mujer tiene dinero. Okay. Mira el telefonito que carga, mira la prenda que carga. ¿Sabes? No. ¿Qué saliste tú a ver? ¿Alguien que está tirando pura pinta y tirando físico? No, este andaba, si se quiere, era raro,
vestido hasta con pieles de cabra. Era una cosa rara. No le provocaba a nadie andar con él, pero las convicciones de Juan el Bautista, las convicciones de ese hombre, el infierno no las pudo socavar. Digan gloria a Dios. Gente que se hace atractivo arriba en los cielos, al punto de bautizar al Señor Jesús. Oh, wow. Versículo 26, más que salisteis a ver a un profeta. ¿Sería el Señor un profeta? ¿Qué creen ustedes? Sí, os digo, más que profeta. Aleluya. Más. Porque Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Habacuc, Jonás, todos, Eliseo, Elías, toditos y hasta Moisés, ellos lo vieron de cerca al Señor. Esto fue una grandeza de este hombre. Un privilegio. Fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Él estaba transicionando al nuevo pacto. Más que un profeta, tuvo en su familia, tuvo frente a él, tuvo en sus manos a Jesucristo para bautizar. Digan gloria a Dios. Más que un profeta. Este es de quien está escrito, que había escrito el profeta Malaquías. He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Saben que los reyes iban por caminos como los que les acabo de decir, caminos terribles, pero entonces iba delante un precursor, un vocero, un heraldo. Viene el rey, viene el rey, viene el rey. Preparen los caminos, corten la grama, corten los montes. Por ahí viene el rey, viene el rey. Ese era. Digan gloria a Dios. Ese fue Juan el Bautista. Oh, wow. Hermoso. Os digo, el versículo 28 dice el Señor, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. No hay. Porque lo vio. Pero el más pequeño en el reino es mayor que Juan el Bautista. Si tú estás en el reino de Jesucristo, si ya Jesucristo tú no lo vas a tener afuera para meterlo en el río Jordán, ni vas a comer con Él solamente, ni vas a andar con Él solamente, sino que Jesús está en tu corazón, por el Espíritu del Señor, tú eres más grande que Juan el Bautista. Lo dijo el Señor. El más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Y todo el pueblo y los publicanos eran una casta de legalistas, escribas también, se las sabían todas, como los fariseos. Eran los fariseos, los publicanos y los herodianos. Estos son los publicanos, todo el pueblo y los publicanos. Cuando oyeron a Jesús, justificaron a Dios, diciéndose, ¡ay, qué chévere! ¡Wow! Si Juan es así de grande, entonces yo me quiero bautizar con el bautismo de Juan. Y fueron para que los discípulos de Juan los bautizaran. Más los fariseos, la otra casta, y los intérpretes de la ley, los abogados, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ellos dijeron, no, se bautizaron los publicanos. No, los publicanos no. ¿Cómo fue que se llaman? Los fariseos no se bautizaron. Estaban los herodianos, estaban los, ¿qué les dije? Los publicanos, sí. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Publicanos eran los cobradores de impuestos. Ellos eran. Y salieron a bautizarse. Me rindo, me bautizo con el bautismo de Juan. El versículo 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Hay una cosa que tú puedes desechar y eso te hace daño a ti mismo. Ellos hicieron eso, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Oh, versículo 32, lean conmigo. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailaste,
Nos endechamos y no lloraste. Había un juego que ellos hacían en la plaza, los muchachos. Ellos hacían un juego de bailar. Ellos imitaban a los adultos. Cuando había un lamento porque se moría mucha gente, pasaba muchas cosas con los esclavos, ellos veían muchos entierros y la gente llorando, pleñideras llorando. ¿Ah? Gente que se pagaba para llorar. Ellos jugaban en las plazas, jugaban de fiestas, pero ellos no bailaron. Y jugaron de cementerio, de velorios, de sepelio, no lloraron. ¿Qué tal? Versículo 33, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino. Esa era una zeta total. Y decís, demonio tiene. Mira lo que decía esta gente. Juan el Bautista tiene demonio porque ni come ni bebe. Está metido por allá en el desierto comiendo langosta y miel silvestre. Ese tipo está endemoniado. Vino el Hijo del Hombre. ¿Quién es ese? Jesucristo, que come y bebe. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Come y bebe. Y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Qué tal? ¿Cómo se complace a la gente que no quiere creer? Hay gente que va a encontrarle peros a todo lo que tiene que ver con Jesucristo. Hay gente que va a encontrarle peros a todo lo que tiene que ver con la iglesia. Si come, si no come, si se viste y si no se viste, si lo saludan, si no lo saludan, todo lo que le pasa. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Quien es sabio, quien tiene sabiduría, sus hijos darán testimonio de que sin la sabiduría vale la pena aplicarla. Versículo 36 al 50, estamos hablando de que solamente Dios puede perdonar pecados, y como Jesucristo es Dios, Él perdona pecados, básicamente. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Fariseos. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Él le rogó. Y aquí hay algo muy grande, porque ¿para qué lo quería tener en su mesa? Pareciera que lo quería tener para disfrutar de una vida con él, de un momento agradable con él, pero vamos a ver el contexto. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro. El alabastro es el frasco, un material muy caro, como decirte una cerámica, pero algo muy caro en aquel momento, y adentro tenía perfume, un frasco de alabastro. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, los secaba, enjugar y secar, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, versículo 39, que le había convidado, dijo para sí. Fíjense que él no habló, él habló para sí. Pero Jesús es tan poderoso, Él es todopoderoso, Él es el omnipotente, Él es el omnisciente, Él sabe todo, Él lo ve todo. Digan gloria a Dios. Y conocía que este hombre dijo dentro de sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Muchos acusan a María Magdalena pensando que esta es ella. No dice nombre. No debemos asignárselo. Y se sobreentiende que el pecado más grande en aquella comunidad para una mujer era ser prostituta. Se sobreentiende, la Biblia no lo está diciendo. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, ese es el fariseo, Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dijo, di, maestro. Pero también Judas le dijo, maestro, cuando lo besó. ¿Sabe? El Señor le dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. La diferencia es mayor, ¿no? Grande. Y no teniendo ellos con qué pagar, este acreedor perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Qué creen ustedes? Si a ti te perdonan la deuda de $1 o te perdonan la deuda de $1.000.000, más o menos. No. Respondió Simón, la respuesta está en el 43. Dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y el Señor le dijo,
rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Miren el contexto. El fariseo Simón llamó al Señor para comer con él, pero había unas rutinas que la cultura les hacía a ellos, que ellos tenían que practicar. Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, porque ellos caminaban por caminos polvorientos. ¿Y qué era lo que había que hacer a todos los huéspedes que son bienvenidos? Lavarle los pies. Ahora, él tenía que buscar a un servidor de él, un sirviente suyo, o él mismo lavarle los pies, dependiendo qué categoría de huésped tenía en la casa. Por eso me temo que cuando él invitó al Señor y cuando le dice maestro, no era precisamente porque estaba disfrutando de su compañía. Como era fariseo, él quería ver algo malo en Jesús. Porque hay gente que viene al grupo, que viene a la congregación, que lee la Biblia para encontrar algo malo. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Tenía el pelo largo y la secó con sus cabellos. Los lavaba con las lágrimas y los secaba con sus cabellos, porque los asientos eran no como los nuestros, eran un poco más al piso. Entonces que ella tenía la forma, no tengo el momento, el tiempo para explicarle, pero es bien lindo lo que ocurrió en esa casa. No me diste beso. Ellos se besan. No un solo beso, ellos se dan besos, hombres con hombres. Y sobre todo cuando viene alguien a su casa, le dan la bienvenida con un beso. Mas esta, desde que entré, ella se las arregló para estar ahí antes de que él entrara, no ha cesado de besar mis pies. Oh, wow. Tremendo. Padre, recibe la máxima alabanza, la máxima adoración, Señor. Queremos brindarte una adoración auténtica, Señor, a ti. Queremos besar tus pies con nuestra alabanza. Queremos besarte con nuestra alabanza, Señor. Es emocionante que el Señor se sienta atraído por nosotros y que el Señor no esté viendo que nosotros estamos cumpliendo con un horario, que ya cantamos la canción, que ya salimos de eso. No, esta mujer fue auténtica. No me diste besos, Simón. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Todas esas eran las prácticas para un huésped. Mas esta ha ungido con perfume. Ni siquiera es con aceite, con perfume. El alabastro había que quebrarle el cuello del alabastro para que saliera el perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Digan gloria a Dios. Porque ella auténticamente creyó en él. Ahora, ninguno de los profetas, ninguno de los patriarcas perdonó pecados. No puede nadie perdonar pecados. El pecado solo lo perdona Dios. Por eso es que Jesucristo es Dios. Le perdonó los pecados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, no le da importancia. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Otra vez habló de ella y habló a ella. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa, los que estaban sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecado? ¿Quién es ese que perdona pecado? ¿Quién es él? Es el mismo Jesucristo. Ojalá que lo hubiera entendido este Simón. Ojalá que más de uno que invita a Jesús a su casa, pero no con todo su corazón, sino para buscar algo, para pelear. Hay gente que abre la Biblia, pero para pelear por la Biblia, para buscar argumentos, para decir no creo. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. No es porque has sido buena, no es porque me trajiste una ofrenda muy grande con ese alabastro. No es porque crees. La fe es la llave para ser salvo. La fe es la llave al mundo sobrenatural.
Yo creo que aquí hay en todos estos episodios una demostración de que Jesús tiene todas las credenciales, toda la autoridad en la tierra. Él es Dios y no hay más. Estemos en pie.